Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Moisés Payares. Esta es mi identificación, Moisés David Payares González. Y vamos a desarrollar o a explicar los conceptos básicos de la física electrónica. Entonces, la agenda para esta exposición son los siguientes temas: la carga eléctrica, diferencia de potencial, que será el voltaje, la intensidad de corriente, la densidad de corriente y la resistencia eléctrica. Vamos a explicar estos conceptos básicos de la física eléctrica, como son los que analizamos en la diapositiva anterior: la carga eléctrica, voltaje, corriente, densidad y resistencia. Entonces, primero analizamos lo que es la carga eléctrica. Esta definición está vinculada con una fuerza fundamental de la naturaleza. La carga eléctrica caracteriza el estado en que se encuentra un cuerpo desde el punto de vista eléctrico y es presentado por el símbolo Q. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o rechacen entre sí con cierta intensidad como función de los campos eléctricos generados por las cargas. Esta carga puede ser positiva o negativa. Si son cargas del mismo signo, entonces ellas se rechazarán, pero si son signos opuestos, ellas se atraerán. Esto alude a la carga de un electrón, que es negativa, o a la de un protón, que tiene la misma magnitud pero positiva, y ambas tienen una masa. Así, cualquier porción de materia se caracteriza por dos propiedades independientes fundamentales, que es la masa y la carga. La unidad utilizada para medir la carga eléctrica es el coulomb, y el símbolo es una C, y esto es en honor a Charles Coulomb, que fue el científico que encontró la ley que gobierna este tipo de fenómenos. Ahora, la diferencia de potencial o el voltaje. La diferencia de potencial es el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la unidad de carga positiva para desplazarse de un punto a otro. También se puede interpretar como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o energía automotriz. Es importante aclarar que la diferencia de potencial no es un trabajo, sino es el resultado de haber realizado ese trabajo. Su unidad es el voltio, y un voltio sería la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos en un circuito, por el cual circula la corriente de 1 amperio, y cuando esta potencia es desarrollada entre dos puntos sería de 1 vatio, lo cual se interpreta como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones de un conductor. Para poder realizar la medición de magnitud de voltaje se utiliza un instrumento de medición llamado voltímetro. En la actualidad podemos encontrar cualquier tipo de estos voltímetros, y actualmente también nos sirven para medir la resistencia de la corriente, intensidad de corriente, y por eso se le llama multímetro, y la mayoría de ocasiones son digitales. Ahora, la intensidad de la corriente. La intensidad de corriente es una medida adecuada de lo que ocurre en cada punto de un material, de si las cargas se están moviendo o no, y hacia dónde lo hacen. En la mayoría de las aplicaciones, en particular en la teoría de los circuitos, interesa más el efecto global del movimiento de las cargas. Podemos definir la corriente como la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Su unidad internacional es el amperio y expresa la cantidad de electrones que pasan por un punto en un circuito durante un tiempo determinado. Esto lo podemos ejemplificar como suponiendo que tenemos un material conductor en forma de cilindro, puede ser un cable, por el cual está circulando una corriente. Entonces nos preguntamos entonces, ¿cuánta carga atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo? Entonces, esta cantidad es la intensidad de corriente definida como el flujo de densidad de corriente a través de una sección del conductor. La unidad de medida de la intensidad de la corriente es el amperio, que es una de las unidades fundamentales del sistema internacional. Un amperio es una medida razonable para la corriente existente en la industria. Un aparato electrónico, como un ordenador, tiene corrientes del orden de los miliamperios, corrientes muy bajas. Una red eléctrica doméstica o incluso una máquina puede tener corriente ya de varios amperios.
y una red de alta tensión puede llegar hasta los kiloamperios circulando por estos cables. Entonces, en términos del amperio, la unidad de carga es el coulomb, y el coulomb lo podemos definir como un coulomb sería igual a 1 amperio por segundo. La densidad de la corriente. La densidad de la corriente es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanta más carga haya, mayor es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay carga, está en vacío, o no se mueven, que son las electrostáticas, como las bolsas que encontramos en los supermercados. Ellos tienen una corriente electrostática que uno se acerca y se nota como los vellos a uno se le erizan por esa corriente electrostática. En ese caso, la densidad de corriente es nula. Y como último tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los materiales de oponerse en la circulación de portadores de carga, como los electrones o los huecos. Estos huecos es la ausencia de electrón ubicado en la órbita de valencia de un átomo. Por ejemplo, si la concentración por unidad de volumen de los portadores de carga aumenta demasiado, el número de interacciones entre ellos por unidad de tiempo también aumenta, promoviendo una pérdida de energía en los portadores de carga y por tanto aumenta en la resistencia eléctrica. Otra causa de aumento de la resistencia eléctrica es el incremento de la temperatura, pues a mayor temperatura, mayor es la intensidad de las vibraciones de los átomos e iones, lo que favorece de nuevo a un incremento en el número de interacciones por unidad de tiempo. Esto es mayor resistencia eléctrica. La unidad de medida de resistencia la resistencia eléctrica es el ohmio, y un ohmio se define como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que haya quedado claro este punto.